Hola, mi nombre es Moisés, para los que no me conocen. Tengo 7 años aproximadamente trabajando en el medio de la traducción audiovisual, específicamente para doblaje y subtitulaje. En este video pretendo mostrarles un poco de los aspectos básicos, los fundamentos, para poder trabajar en proyectos de subtitulaje. ¿Okay? Entonces iré trabajándolos de forma escalonada para que sea un poco más fácil irlos aprendiendo. Es importante destacar que muchas de estas cosas las he tenido que aprender, digamos, de forma empírica, porque el mundo audiovisual cambia muchísimo. Entonces hay que estar siempre montado sobre esa, digamos, esa ola de cambio constante. Pero hay muchas cosas que no cambian y son precisamente estas las que les quiero mostrar. Como les comentaba antes, esto es una suerte de guía para poderlos ayudar cuando se les presenten dudas, puedan volver a verificar estos tutoriales y así pues hagan un buen trabajo. Espero que de verdad los ayude. Cualquier duda que tengan, como siempre, por favor escríbanme, con muchísimo gusto les responderé. ¿Sí? Disfruten los tutoriales. Bien, comenzamos con el timecode. ¿Okay? El timecode, muchos ya lo deben conocer, es esa serie de números que lo podemos ver en los reproductores de video que nos indican el tiempo, la duración de la película y en dónde nos encontramos en esa línea de tiempo. Este timecode, por lo general, lo van a conseguir en una serie de dígitos, posiblemente 8 dígitos. ¿Okay? Eso sería hora, minuto, segundo y frame, u hora, minutos, segundo y milisegundo. Hay diferentes programas que lo trabajan con milisegundos y otros con frame. Tengo dos ejemplos acá para mostrarles un poco lo que es un timecode. Uno lo tengo en el Subtitle Workshop y otro lo tengo en el Subtitle Edit. Aquí pueden ver el timecode. En el Subtitle Workshop pueden ver, como les comentaba, son 8 dígitos. Lo que pasa es que el Subtitle Workshop lo muestra los milisegundos con 3 dígitos. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, este subtítulo, por ejemplo, está entrando en el segundo 9 con 667 milisegundos. ¿Qué pasa? En un software de subtitulado, como estos dos que les estoy mostrando, pueden ver que el tiempo de entrada es uno y el tiempo de salida es otro. Entonces, pueden observar acá que tengo la misma película abierta de un lado y del otro, y quería que vieran cómo los milisegundos aparecen aquí representados, 667 por ejemplo, y aquí arriba en el Subtitle Edit, que lo representa en frames, representa 16 frames. ¿Ok? Prácticamente es la misma entrada. Entonces un timecode es sencillamente un punto de referencia, el punto de referencia del video, del audio, del material que estamos trabajando, que está expresado bien sea en milisegundos o en frames, y que tiene posiblemente 8 dígitos: hora, minuto, segundo, frame o milisegundo. Perfecto. Otra cosa importante que quisiera mostrarles sobre el timecode es que hay diferentes formas en las que el timecode puede aparecernos en un video. Por ejemplo, hay clientes que pueden colocar un timecode quemado en el video. Yo digo quemado, muchas otras personas le dicen en inglés burn, o le pueden decir hardcoded. Los tiempos que están quemados en el video, que se encuentran en el video, a veces diferencian del tiempo del software. Por ejemplo, les muestro algo acá. Este video de la derecha no tiene un timecode hardcoded quemado en el video. Por lo tanto, siempre nos vamos a guiar cuando no hay timecode en el video quemado. Nos tenemos que guiar evidentemente por el timecode que arroja el software. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Yo, por ejemplo, me voy moviendo a través del video y siempre voy a tener el timecode original del video. Es decir, por ejemplo, en este punto estoy en el minuto 57 con 4 segundos. A diferencia del video de la izquierda, que pueden ver en el video de la izquierda. En el video de la izquierda tengo un timecode aquí arriba, ¿ok? Que dice 13 horas con 10 minutos con 47 segundos y 15 frames, ¿ok? Y fíjense aquí abajo cómo varía el timecode del software. Realmente el timecode original, digamos, del video es el del software, porque el video siempre va a empezar en un punto cero. Pero, ¿qué ocurre? Cuando a veces nos movemos al principio del video, esto es lo que pasa. Hay una especie de claqueta que puede empezar 8 segundos antes, 1 minuto antes, y eso hace que después el tiempo del video no sea igual al tiempo, el tiempo que está quemado en el video, no sea igual al tiempo del software que estamos usando. Entonces, fíjense qué ocurre. En el software empieza en el minuto 0, pero en el video empieza 8 segundos antes. Y bueno, 12 horas, todo lo demás. Pero por lo general nos guiamos por los minutos y los segundos. Entonces, si yo me voy moviendo a través del video, pueden ver que ya aquí, por ejemplo, dice que estoy
según el tiempo de quemado, que estoy en el minuto 12 con 14 segundos, cuando en el software estoy en el minuto 12 con 23 segundos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a trabajar y preguntarle a nuestro cliente qué quiere, qué tipo de timecode quiere. Si quiere que nuestro timecode esté basado en el hardcoded, en el quemado, o que nos basemos en el del software. ¿Okay? Hay otros software que nos permiten incluso colocar el primer tiempo de entrada, y lo que haríamos, por ejemplo, en ese software es colocar el tiempo de entrada de quemado. ¿Okay? Es decir, 12 horas con 59 minutos, 52 segundos, y el punto cero del software empezaría justo ahí. ¿Okay? Pero es importante tener esto en cuenta. Más adelante, en la sección de frames, les voy a explicar qué puede pasar si el video tiene un timecode quemado que va a otro frame y el video como tal va a un frame diferente. Es decir, que el frame que está quemado, el timecode que está quemado en el video va a un frame completamente distinto y el software va a otro. Y el video se empieza a desfasar en el tiempo. ¿Okay? Eso se los explico también un poco más adelante. Bien, continuando con el mismo tema del spotting, temporización o pautado, es importante que sepan cómo se temporiza, ¿bien? Dependiendo del software que estén usando, Subtitle Workshop, Subtitle Edit, Easy Titles, hay muchísimos software, ustedes van a configurarlo de la forma en que les parezca más cómodo para marcar el tiempo de entrada, marcar el tiempo de salida, editar todo este tipo de cosas, ¿ok? Lo que les quisiera mostrar son dos de las formas en las que se temporiza comúnmente en el mundo audiovisual. Existe la primera forma, que sería crear el tiempo de entrada, crear el tiempo de salida y traducir de inmediato esa entrada. Hay otras personas que temporizan y después, no importa que hayan entrado un poco antes, un poco después, hacen toda la traducción para corregir todos los parámetros después. Entonces tenemos estas dos opciones que les comento. Por ejemplo, temporizo, entro, salgo. Por ejemplo, entro acá, no hay nada, entro acá, perfecto, salgo, me detengo, voy al subtítulo, no importa el software que estén usando, y coloco el subtítulo. Esa es una opción. Continúo temporizando y traduciendo. De hecho, este no era de ella. Aquí agregamos un diálogo. Por ejemplo, y continúo temporizando y traduciendo. Temporizo. Bien, y voy traduciendo. Esa es una opción. La otra opción está en temporizar, digamos, sabiendo cuándo hay cadencias. Tú dices, aquí puedo parar, aquí puedo parar, aquí puedo parar, y después traduces y lo corriges. Por ejemplo, entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Aquí, por ejemplo, puedo volver a entrar, salgo. ¿Ok? Uno determina si quizás 5 minutos, 10 minutos o una escena, y después me regreso a traducir. Una vez que hago toda la traducción, me dedico a editar, digamos, lo que son las entradas, las salidas, ver si está entrando en el audio. Una cosa es que estos programas que tienen ondas de audio visualmente te ayudan un poco a predecir cuándo alguien va a entrar y cuándo alguien va a salir. Entonces puedes a veces empezar a la primera y hacerlo bien. Entonces esos son como dos consejos que les puedo dar en el momento en el que trabajen. Ya ustedes de todos modos verán cuál mejor les funciona, si incluso ustedes mismos se crean una forma de trabajar diferente, ¿sí? Bien, otro tema que vamos a tratar va a ser las especificaciones que el cliente nos mande, que serían los caracteres por segundo, los caracteres por línea, la máxima duración de un subtítulo, mínima duración de un subtítulo, la separación que debería haber entre cada subtítulo, y en el siguiente segmento voy a hablar un poco sobre los shot changes, ¿okay? Que son los cambios de toma y los cambios de escena. Entonces ahora vamos a hablar un poco de los settings, de las características más comunes que solicita un cliente, ¿ok? Entonces voy a hablarles un poco sobre los caracteres por segundo. Los caracteres por segundo, o también le llaman la velocidad de lectura,
del subtítulo es el tiempo que debería durar un subtítulo en pantalla para que una persona pueda leerlo y no decir, oye, está muy rápido el tiempo y no lo puedo leer. Los diferentes software tienen una opción, caracteres por segundo, que nos permite colocarla para que nos avise cuando estamos excediendo este tiempo, ¿ok? Por ejemplo, Netflix usa 17 caracteres por segundo para películas o series de adultos, porque los adultos pueden leer un poco más rápido que los niños, y para series de niños usan 14 caracteres por segundo. Esto es para ayudar a los niños a que puedan leer y comprender el mensaje. Les voy a poner un ejemplo. Esta película, si no me equivoco, tiene como configuración 24 caracteres por segundo. Es muy alta, solo que el cliente no había especificado ninguna velocidad de lectura y se habrá colocado alguna que se considerara prudente y que se podía leer, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar qué pasa cuando yo reduzca esto a, por ejemplo, los caracteres por segundo que solicita Netflix para sus películas, que son 17. El Subtitle Workshop de inmediato y su software de preferencia que vayan a usar les va a indicar que se están excediendo en los caracteres por segundo. Esto lo tenemos que evitar al 100%. ¿Se acuerdan cuando hablaba de tener un poco de sentido común y de responsabilidad? Este es el punto. No podemos dejar absolutamente ni un solo subtítulo que exceda los caracteres por segundo que el cliente nos pidió. Fíjense acá cómo la primera intervención dice que tiene 119, que está a 19% por encima de lo permitido. O sea, que está leyéndolo a 21 caracteres por segundo, no a 17. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma, bien sea extendiendo un poco el último frame, entrando un frame antes, o volviendo a escribir, rearmando la idea del subtítulo para poder lograr cumplir con esta norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estos caracteres que están acá, que pueden ver, que está la llave AN2, son funciones de otros programas. Entonces yo lo voy a quitar porque me lo está leyendo como carácter por segundo. Justamente fíjense que quitando eso, pues entra dentro del parámetro específico, ¿no? Pero vamos a asumir que este subtítulo no hubiese dicho es la policía, abran la puerta, sino que dijera es la policía, por favor, abran la puerta. Fíjense cómo excedo los caracteres por segundo. Nuestro trabajo es darle la vuelta y quizás aunque ellos digan please open the door, nosotros quitamos el please, que no hace falta, y entregamos el mensaje en un tiempo prudente para que el lector, el televidente pueda leer el subtítulo. Entonces queda de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a tratar siempre de cumplir los caracteres por segundo, que es de hecho prácticamente el setting más importante, el primero que les van a dar los clientes, ¿ok? Perfecto, continuando ahora con el mismo tema de los settings que el cliente puede solicitar. El segundo más importante son la cantidad de caracteres por línea. Podría tocar un cliente que les pida 30 caracteres por línea, 28 caracteres por línea, o clientes que les toquen, como Netflix, por ejemplo, que permite 42 caracteres por línea. En ese sentido Netflix es bastante gentil. Entonces, ¿por qué a un cliente les podría pedir menos caracteres por línea? Porque quizás el formato del video no es widescreen, no es tipo pantalla de cine, como por ejemplo la mayoría de las series de Netflix también son widescreen, y no caben todos los subtítulos. De hecho, hace, no sé, una década, un poco más de una década, prácticamente no se podía trabajar con 42 caracteres por segundo porque no existían las televisiones 16:9 widescreen, ¿ok? Entonces, esto es otra opción que podemos ver en nuestro software de preferencia. Lo van a conseguir en los settings, donde selecciona los caracteres por segundo. Por ejemplo, aquí yo coloco 42 caracteres por segundo y él me va a indicar cuáles están con un carácter o más por encima de lo que se pide. Fíjense que en este caso estoy a un carácter por encima del que debería tener. Entonces, nuevamente, igual que con los caracteres por segundo, tendríamos que buscar la forma de respetar que la línea cumpla con 42 caracteres por segundo en el caso de Netflix. Cada línea, ¿ok? Son 42 caracteres en la línea de arriba y 42 caracteres en la línea de abajo. Otra cosa importante dentro de esto es saber mantener la segmentación de un subtítulo. Es importantísimo que los cortes de las líneas estén donde deban estar. Esto lo voy a explicar un poco más adelante sobre la segmentación, pero no podemos picar donde queramos, sino donde se debería, ¿ok? Entonces, todo esto siempre es un juego de cómo rearmar, de cómo llevar el mensaje claro, conciso y preciso.
Bien, otro de los settings más comunes que les van a pedir, que les van a entregar, va a ser la máxima duración de un subtítulo y la mínima duración de un subtítulo. Es tan básico como eso. ¿Cuánto puede durar un subtítulo? ¿Cuánto es el tope del subtítulo? ¿Y cuánto es lo mínimo que debería durar un subtítulo? Como les comenté en la sección del temporizado, hacerlo hasta que el audio dure. Hay situaciones en las que, por ejemplo, un sí dura menos tiempo hablado y el cliente nos está pidiendo que el mínimo tiempo de duración en pantalla de un subtítulo sea de 1 segundo y un personaje haya dicho un sí muy rápido en medio segundo y tengamos que dejar de todos modos el subtítulo el segundo completo. Es exigencia, deberíamos cumplirla. Fíjense que Netflix en este caso permite, lo comentaba también antes, creo que 3/4 de segundo, es decir, como 20 y pico de frames dependiendo de la velocidad del video. Y esto nos permite ese tipo de respuestas rápidas y que no se ve que el subtítulo no dure tanto tiempo. Entonces un sí aparecería solo 3/4 de segundo y es un poco más rápido, es fácil de leer para el espectador y no nos hace el efecto que les comentaba de que volvemos a leer el subtítulo. Leemos sí, volvemos a levantar la mirada y decimos hay un subtítulo nuevo abajo y volvemos a leer el mismo subtítulo porque duraba mucho tiempo. Entonces prácticamente es eso. Nuevamente nuestro software nos van a permitir seleccionar esta cantidad. Fíjense en este caso, la máxima duración que tengo predeterminada son 6000 milisegundos, que son 6 segundos, y la mínima duración son 700 milisegundos. En este caso lo tengo así porque como Subtitle Workshop no trabaja con frames, entonces hago una especie de regla de 3 para determinar cuánto tiempo, cuánto es un frame, cuántos milisegundos son un frame, y calculo el tiempo que necesito de separación o de pausa mínima. Eso es todo, tal como les comento. Es nada más el tiempo de duración máximo de un subtítulo y el tiempo mínimo de duración de un subtítulo, ¿ok? Bien, un último detalle sobre estos settings es que el cliente nos puede pedir cuánto tiempo debe haber entre cada subtítulo. Es decir, aunque un subtítulo venga pegado a otro, bien, un subtítulo sale y entra, tiene que haber una separación mínima entre esos subtítulos. La mayoría de los clientes lo piden. Hay clientes que ni saben sobre esto y bueno, ustedes deciden cuánto quieren. Incluso podrían dejarlo en 0. No es muy recomendable porque choca un poco la vista el subtítulo. El cliente les va a pedir cuánto debería ser ese tiempo, ¿ok? Los software lo permiten. En este caso, por ejemplo, el Subtitle Workshop nos da esta opción que dice Too Short Pause Under, y ahí podemos seleccionar cuántos milisegundos. Por ejemplo, 75 milisegundos en este caso. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, que yo puedo seleccionar la separación de un subtítulo. Fíjense de este lado, justo acá, tengo la pausa. Esa es la separación, ¿ok? Fíjense que aquí está a 0,083 milisegundos. Es decir, que está en la pausa mínima que pide el cliente. Por lo general deberíamos ser muy metódicos con esto y todas las pausas mínimas entre cada subtítulo tienen que ser idénticas. Lo que pasa es que aquí la tengo a 0,083 porque la pausa mínima realmente el cliente me la pide en frames. Entonces 2 frames por separación o 3 frames, en este caso el Subtitle Workshop lo interpreta como 83 milisegundos. Fíjense cómo 83, 83, 83 están las pausas, ¿ok? Entonces hay que estar bien atentos a esto cuando estemos configurando absolutamente todo el programa para hacer el trabajo. Los settings: caracteres por segundo, caracteres por línea, máxima duración, mínima duración, separación entre cada subtítulo. Bien, ahora vamos a hablar de los shot change y los scene change, ¿ok? Que son los cambios de toma y los cambios de escena. El subtitulado se ajusta muchísimo a este tipo de cambios en el video, aunque nosotros no nos demos cuenta cuando vemos las películas, o digamos los televidentes no se dan cuenta, esto ocurre. Es para ayudar a mantener una lectura mucho más fluida y más cómoda para el televidente. El papel de un subtitulador, mientras menos se vea, mejor. Mientras más imperceptible sea, mejor, porque está haciendo un trabajo en el que el televidente está entendiendo todo lo que está ocurriendo y no está luchando tanto para entender lo que colocamos abajo. Entonces, quiero explicarles un poco sobre los shot changes. Subtitle Workshop, uno de los software gratuitos con el que la mayoría de las personas trabajan, o Subtitle Edit, no tienen cambios de escena. Sin embargo, el Subtitle Edit tiene una modificación que se puede descargar para que aparezcan los cambios de toma y los cambios de escena. Se los voy a mostrar primero en el Subtitle Workshop para que vean
¿Qué es un cambio de toma? Fíjense, ella está sentada acá. Esto es un cambio de toma. Ella estaba sentada acá, viene un cambio de toma. Un cambio de escena ya es cuando termina, por ejemplo, la conversación entre ellas y vamos a otro plano de la película con otros personajes y demás. Por ejemplo, déjame ver si llegamos aquí mismo. Por ejemplo, esto es un scene change, un cambio de escena. Estamos en esta escena, cambiamos completamente de toma. Entonces, por lo general, las reglas nos dicen que es una buena práctica no saltar ni de toma y mucho menos de escena. Es decir, imaginemos que en esta escena, aquí al final, estén hablando y el subtítulo cruce a esta escena que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior. En teoría, con los cambios de toma sí podemos pasar el subtítulo si por ejemplo el personaje está hablando. Es decir, hay una sola toma, el personaje está hablando, cambia la toma, pero ese personaje sigue hablando, el subtítulo se puede mantener, porque el subtítulo sigue explicando lo que esa persona está hablando. Dicho esto, les voy a mostrar un programa que detecta, que es el que yo uso, es mi preferido, que detecta los cambios de cada escena y de cada toma. Además de que ajusta los subtítulos para eso. Entonces, así lo pueden ver un poco mejor. Todos estos puntos amarillos que ven acá, estas líneas amarillas, son cambios de escena. De hecho, fíjense cómo aquí le doy play, cambia la escena. Cómo lo detecta él de inmediato. De hecho, puedo hacerlo frame por frame. Y aquí va a cambiar. Ahí está. Entonces, quiero que vean cómo los subtítulos están, todos estos que ven acá como con forma de sierra, es que están pegados al shot change. ¿Ok? Entonces quiero que lo vean. Entra un subtítulo, es la C, y fíjense cómo se busca que dure el tiempo que pidió el cliente que durara, el mínimo tiempo, cambia la toma y entra el siguiente subtítulo. ¿Ok? ¿Por qué el subtítulo, ustedes se preguntarán, entra antes que ella diga correcto? Existen diferentes reglas de los clientes que nos exigen que si viene un cambio de toma, ¿verdad? Y el subtítulo va a entrar un par de frames después, por ejemplo, viene un subtítulo anterior, entra la nueva toma, hay como, no sé, 8 o 7 frames de separación entre el cambio de toma y la entrada del subtítulo. Ellos nos piden que, por buena práctica, corramos toda la entrada a el cambio de toma. Fíjense entonces qué es lo que ocurre. Cambio entra, independientemente de que ella todavía no lo haya dicho, y además así te permite leerlo. Y fíjense cómo va a salir justo en el siguiente cambio de toma. Desaparece. El cliente no quiere que pase esto. ¿Ven? Que se quede correcto en la toma que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, pero no es esa misma toma. ¿Ven? Tiene que desaparecer justo en el shot change. Claro, habrá clientes que no se los pedirán, podrán abusar un poco más de esto, pero hay clientes muy delicados con este tema, ¿ok? Entonces ya tenemos shot change y scene change. Otra cosa importante que me gustaría hablar es sobre el magnetismo. El magnetismo es cuando un subtítulo termina y entra otro. Por lo general los tenemos pegados y hay una separación entre ellos que ya lo dije en el segmento anterior, puede ser de 2 frames, 3 frames. ¿Qué pasa? Existen puntos donde si nosotros quitamos el subtítulo y después de 5 frames entra otro subtítulo, se va a ver muy feo que el subtítulo salga, haya un espacio en blanco y entre el siguiente. ¿Ok? Eso de hecho nos pega a la vista cuando el subtítulo entra y sale. En cambio de ser algo mucho más fluido. Entonces, para garantizar esto, tenemos el permiso de exceder el tiempo de salida de un subtítulo, aunque ya haya terminado el audio, aunque ya haya terminado la persona de hablar, podemos ampliarlo un poco más, 10, 12, 15 frames, dependiendo también de la subjetividad, porque hay muchísimos clientes que ni te lo dicen y uno decide pues poner un tiempo adicional. Hay clientes que te dicen no puedes exceder de esto. Entonces, colocamos eso y extendemos un poco, bien sea para que entre el otro subtítulo o también incluso para que salga en el shot change. Les pongo un ejemplo. Déjenme ver si por ejemplo este subtítulo de acá. Exactamente, este subtítulo es el ejemplo perfecto. Fíjense cómo ella termina de hablar mucho antes. Aquí. En teoría, la buena práctica, si me da el tiempo de caracteres por segundo, es que salga acá. Y de hecho da tiempo. Debería salir acá.
¿ven? Pero se ve un poco feo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de estirar ese tiempo hasta el shot change para hacer que se vea mucho más bonito. Fíjense la diferencia y qué bonito se ve que el subtítulo se mantenga. Cambia justo en la toma. Como les digo, también pueden extender cuando venga otro subtítulo para que se mantenga mucho más bonito el flow del subtitulado. ¿Ok? Esto ya es subjetivo. Hay momentos donde uno decide hacerlo, donde no decides hacerlo, pero es importante tener en cuenta el magnetismo. Bien, por último, sobre este mismo tema de los cambios de toma, los cambios de escena, el magnetismo y todo lo demás, quisiera mostrarles las reglas de Netflix porque además todo ahora se basa muchísimo en Netflix. Es decir, incluso hay clientes que ni siquiera te dicen, no, nosotros tenemos nuestros propios settings, sino te dicen, usa los de Netflix. Es decir, el cliente no tiene ni idea de lo que está pidiendo, pero te dice, usa los de Netflix. Entonces, los podemos tener en cuenta. Netflix tiene un par de reglas cuando se trata de los shot changes. Entonces, fíjense, por ejemplo, este caso, que dice que si el diálogo empieza entre 8 y 11 frames antes del shot change, el tiempo de entrada debería ser 12 frames antes o más. Tiene que entrar en el 7, 8, 9, o sea, más para atrás. ¿Ok? Fíjense abajo la diferencia. Netflix dice que si entra en el frame 7 antes del shot change, o sea, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, todo ese subtítulo deberíamos correrlo a la entrada del shot change, independientemente de que empiece a hablar. Fíjense que aquí la persona empieza a hablar en el frame 5.4, en el 4, pero el subtítulo no va a entrar en el 4. Va a entrar en la entrada del shot change. Esto es para que no haya el efecto de relampagueo. Es decir, que nosotros veamos el subtítulo solo un par de milisegundos y cambia la toma. Se va a ver mucho más fluido y mucho más bonito que justo en la entrada de esa nueva toma entre el subtítulo. ¿Ok? Como les digo, cuando vayan al cine, cuando vean películas, traten de ver este tipo de cosas y se van a dar cuenta que ocurre bastante. Netflix también pide que los subtítulos desaparezcan siempre 2 frames antes del shot change. O sea, ningún subtítulo puede terminar en el shot change. Tiene que terminar 2 frames antes. ¿Ok? Hay programas como el Easy Titus que te permite configurar todas estas opciones. No es que vamos a estar uno por uno cambiando todo eso, ¿no? Sino que él automáticamente fíjense, ya se les voy a mostrar, lo pega al shot change. Fíjense cómo este que está acá, voy a volver a hacer un zoom, fíjense cómo está separado el shot change y fíjense cuántos frames. Estoy en shot change, estoy a 1, 2. Esos son los 2 frames antes que tiene que salir cada subtítulo según Netflix. Y según Netflix, entras en el shot change. Es decir, esto que ven acá es un shot change y el subtítulo entra en ese shot change. Fíjense bien, estoy a un frame, estoy dentro del shot change. Si salgo, no hay nada. Uno más y aquí es donde debería terminar el anterior. ¿Ok? Entonces, según Netflix, 2 antes y 0 al entrar. Ahora vamos a entrar en el segmento de estilo, digamos que es tan importante como toda la parte técnica de la que hemos hablado anteriormente. En la parte de estilo vamos a tocar el uso de las itálicas, los diálogos, puntos suspensivos, números, lenguaje neutro, segmentación y formatos, aunque la exportación de formatos sigue siendo parte técnica, pero lo voy a incluir en este segmento. Entonces voy a empezar hablando un poco de la segmentación. La segmentación es prácticamente lo más importante en la subtitulación. Cómo separar el texto de una forma ordenada para que su lectura sea muy cómoda, ¿ok? Y no nos provoque confusión al momento de ver una película. Por ejemplo, en este caso, este subtítulo dice: vamos Tina, sé que estás nadando en casa de los ricos. Por ejemplo, algo que no podríamos hacer sería, por ejemplo, vamos Tina, sé que estás nadando en casa de los ricos. ¿Por qué? Porque realmente deberíamos expresar en la primera línea toda la idea. Vamos Tina, sé que estás nadando. Y abajo, en casa de los ricos. ¿Ok? Tampoco, por ejemplo, podríamos hacer una segmentación de esta forma. Vamos Tina, sé que estás nadando en casa de los ricos. Es súper incómodo la forma de leer esto. ¿Ok? Hay diferentes formas sintácticas para separar todo esto. Hay normas para separarlo. Y quisiera dejarles una página web de TAB Argentina
que tiene muy buenos ejemplos y todas las explicaciones de las formas de separación. Vamos a ver unos ejemplos que hay aquí dentro de la página. Nunca hizo las preguntas correctas Damián. No, sería, en dado caso, nunca hizo las preguntas correctas, Damián. De hecho, si cabe aquí todo en una línea, pues por supuesto mucho mejor. ¿Qué ocurre? Hay dos tipos, aquí en esta página lo explican, hay dos tipos de segmentación. Está la segmentación geométrica y la segmentación sintáctica. La segmentación geométrica busca que el subtítulo que se vea cuadrado o que se vea en forma piramidal, digamos sin preocuparse tanto por la sintaxis del texto. Entonces, ¿qué ocurre cuando buscamos eso? Puede pasar esto. Por ejemplo, fíjense acá, hay una segmentación geométrica, pero en absoluto se lee de una forma cómoda. Fíjense, tratar de relacionarnos con los abajo langostinos en nombre del MNU, cuando realmente la separación debería ser tratar de relacionarnos quizás abajo con los langostinos en nombre del MNU. Fíjense aquí otro ejemplo, este es el condicional: voy a la casa de huéspedes, llámame si necesitas algo. En teoría, la solución, de hecho aquí la tienen abajo: voy a casa de huéspedes, llámame si necesitas algo, en la línea de abajo. Una separación mucho más lógica, más bonita y se puede leer mucho mejor. Entonces hay que estar muy atentos a la segmentación y no separar las líneas en donde queramos, porque se va a notar. Hay momentos donde la segmentación no nos permite hacer esa separación, así que a veces la mejor solución es cambiar la forma en cómo está escrito el subtítulo. Sería quizás la solución cuando no hayamos cómo meter una palabra. Nuevamente me voy a lo que comentaba antes, un poco de sentido común. No dejemos ningún subtítulo, no seamos negligentes y dejemos un subtítulo mal segmentado solo porque no tenemos ni idea de cómo resolverlo. Siempre hay forma de resolver, solamente que hay que tomarse su tiempo. Bien, continuando con este segmento de estilo, otro tema son las itálicas, el uso de las itálicas en la subtitulación. Es importante saber que las itálicas se usan, por ejemplo, cuando vayamos a mencionar títulos de libros, canciones, videojuegos, cualquier tipo de títulos van en itálicas. También se usa para conversaciones o cuando una voz está saliendo de algún medio digital. Un ejemplo, está saliendo de una radio una conversación, una voz, y eso se tiene que subtitular, se subtitula en itálica. También si sale de la televisión, por ejemplo, hay una duda muy común que es si se está filmando a la televisión a un reportero. No es que el reportero forma parte del video, sino que se nota que está dentro de una televisión el reportero, se coloca también en itálicas. También las itálicas se pueden usar cuando no esté un personaje en cámara, pero es muy importante saber, no es que vamos a colocar itálicas cuando el personaje no está en la toma, porque esta duda también surge mucho y nos conseguimos con subtitulaje que estoy yo en la toma, de pronto no estoy, pero sigo hablando y colocan eso como itálicas. No, en este caso es que la persona está alejada completamente de la situación. Si estamos en una conversación y yo estoy hablando, después cambia la toma y están filmando el cuarto en el que yo estoy hablando, todo eso se mantiene sin itálicas porque sigo estando dentro de la conversación, se me presentó como interlocutor de esa escena. También cualquier tipo de voiceover va en itálicas, cualquier tipo de narración, cualquier tipo de voz que no esté presente, eso se hace en itálicas. Por último, también el uso del idioma extranjero. Por ejemplo, en el laboratorio de Dexter, si estamos viendo la traducción del laboratorio de Dexter en latino subtitulado al español, vemos todo en español latino y de pronto Dexter dice omelette du fromage. Eso va en itálicas porque es un extranjerismo introducido en el subtítulo que está en español. Estoy basándome en las normas de Netflix porque cada cliente, como siempre, tendrá sus especificaciones, así que siempre es bueno preguntarles. Pero en general, esto es lo más común en la práctica del subtitulado. Les quiero mostrar un ejemplo de itálicas, en este caso en el que la policía está entrando en la casa de este personaje y se escucha a la policía de fondo tocando la puerta diciendo es la policía, abran la puerta. Quiero que vean por qué está en itálicas. Golpes. No están en escena, no están ahí, no se han presentado los personajes, él lo está escuchando de fondo. Esto va en itálicas. Es un ejemplo de cuando no hay un interlocutor presente y se coloca en itálicas. Bien. El uso de los guiones para indicar
diálogos en el subtítulo. A veces no podemos colocar un subtítulo solo porque dos personas están hablando prácticamente al mismo tiempo, o el tiempo del subtítulo no nos permite colocar el subtítulo de una persona y después la respuesta de otra por las limitaciones de los caracteres por segundo o caracteres por línea. Entonces, a veces colocamos dos intervenciones en un subtítulo. ¿Cómo se hace esto? A través de los guiones. Los guiones lo que hacen es identificar a cada uno de los interlocutores que hay en el video. Por ejemplo, en este caso, este personaje le pregunta: papá, ¿qué está pasando? Él mismo sigue diciendo: es el día del trabajador. Y la policía al mismo tiempo está diciendo: tienen 50 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo metemos todo eso? Con el uso de los guiones. Una cosa importante: hay clientes que piden que haya un espacio después del guión, aquí, y hay otros clientes que permiten que no haya espacio. Digamos que el cliente que permite que no haya espacio nos está dando un carácter más en la línea que nos va a ayudar mucho en diferentes situaciones. Entonces les voy a mostrar cómo queda esta escena con el diálogo. ¿Por qué no estás a escuela? Una cosa importante: no está el subtítulo en español porque obviamente esto está para una audiencia habla hispana que entiende lo que el papá dice. Entonces por eso tampoco está subtitulado, porque no estás en la escuela. Vuelvo a mostrarles el subtítulo y fíjense cómo... ¿Por qué no estás a escuela? Bien, fíjense que además el policía les dice: tienen 50 minutos para recoger todas sus cosas. Imposible que eso entre en ese subtítulo. Por lo tanto, está resumido para que pueda entrar. Tienen 50 minutos. Entonces, ya saben, cuando vengan diálogos, tienen que usar guiones. No pueden usar más de dos intervenciones dentro de un subtítulo. Es decir, no pueden en la misma línea colocar esto: es el día del trabajador, punto, guión, entra el otro, y abajo aquí colocamos una respuesta. No se puede. La participación tiene que ser del primero con el segundo, A y B. Pero sí que pueden usar un guión si la persona continúa hablando. Es decir, yo hablo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu mamá? Abajo en la segunda línea responde: muy bien, lo que pasa es que he estado muy enferma. Y en el siguiente subtítulo él continúa hablando: pero la otra vez no le dije nada. ¿Y tú cómo estás? Podemos colocar un guión en el segundo subtítulo para continuar mi entrada y después el guión para la respuesta de la pregunta que hice. Continuamos entonces con los puntos suspensivos. El uso de los puntos suspensivos en el subtitulado es para indicar pausas abruptas, interrupciones, por ejemplo, o alguna pausa expresiva. ¿Okay? Una pausa de expresión. Por ejemplo, en este caso, vamos a verlo. ¿Ok? Podríamos no colocarlo, pero son unos puntos suspensivos expresivos. Hagamos algo, la idea queda ahí, tú y yo. Si hubiese sido una pausa mucho más larga, queda el subtítulo, el primer subtítulo quedaría con 3 puntos suspensivos y el segundo abre con 3 puntos suspensivos. Déjame buscar un ejemplo que les pueda mostrar. Este que está acá. Fíjense cómo están los 3 puntos suspensivos y además hay una intervención de otro personaje que la interrumpe a ella. ¿Ok? Además hay un diálogo. Por cierto, quiero aclarar que en Netflix, esta no es una película de Netflix, en Netflix los guiones sí llevan espacio. ¿Ok? Que en el segmento anterior comenté que los guiones iban pegados. No, van separados en Netflix. Hay clientes que lo piden pegados, otros separados. Entonces en este caso tenemos un diálogo, una interrupción. Vean la escena. Ella está hablando con la niña y él llega en bicicleta y la interrumpe. Fíjense incluso que ella le dice: te vamos a lavar el cabello, después vamos a cocinar, todo lo demás. No cabía todo eso en una línea, no importa realmente porque está enumerando cosas que no tienen importancia, y es más importante meter la interrupción del personaje en la bicicleta. Y les iba a mostrar en el caso en el que dejamos los 3 puntos suspensivos, se termina el subtítulo, no viene ni pegado, y en el siguiente subtítulo abrimos con 3 puntos suspensivos para continuar la idea. Una cosa muy importante: se abre con 3 puntos suspensivos sin ningún espacio. ¿Ok? Fíjense en este subtítulo, ya dice sí, así que 3 puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos en la entrada, no hay ningún espacio entre el signo de interrogación de apertura y la entrada de los 3 puntos suspensivos. Además, fíjense que hay un diálogo, es decir, aquí hay un diálogo, continuación del diálogo anterior, y los 3 puntos suspensivos sin espacio. Les voy a mostrar la escena para que la puedan ver.
Ahí tienen. Entonces ya saben, 3 puntos suspensivos, uso cuando interrumpimos a alguien, pausas expresivas y alguna especie de pausa un poco más larga que amerita incluso parar el subtítulo. Nada más para estos 3 usos tenemos los puntos suspensivos. Dentro de este segmento de estilo voy a tocar también el tema de los números, que es muy importante, cómo es el tratamiento de ellos con los diferentes clientes. Sin embargo, me he dado cuenta de que está bastante estandarizado la utilización de los números con los manuales de estilo que he visto, ¿no? Alguno que otra diferencia, pero son bastante parecidos. Lo primero es que usamos los números en letras, los escribimos 1 UNO, 2 DOS, del 1 al 10, y del 11 hasta el infinito se colocan en números. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, lo que no podemos hacer es empezar una oración, un subtítulo con números. Corrijo, un subtítulo, no una oración. No podemos empezar un subtítulo de esta forma: 105 personas murieron. No. Aunque Netflix permite un par de excepciones si estamos haciendo enumeraciones, ¿ok? Por ejemplo, un bingo. Está una persona cantando los números y tenemos 2 o 3 subtítulos, 102, 103, 104, 105, y continúa el subtítulo. Podríamos iniciar con números para también ganar un poco de espacio, porque se vería muy feo que viene una cadena de números y de pronto viene el siguiente subtítulo y dice 150, 151 en números. Se pierde un poco la continuidad, y créanme que el televidente va a decir que extraño esto, y es lo que menos queremos. Entonces, ya saben, tratar de evitar este tipo de ocasiones donde en específico ya dice 105 personas murieron. Se coloca en letras en este caso, pero yo, por ejemplo, trataría de darle la vuelta y colocaría, dicen que 105 personas murieron, y ahí sí puedo colocar en números el subtítulo. Entonces siempre es cuestión de darle un poco vuelta al asunto. Otra cosa importante: cuando los números sobrepasan de 4 dígitos hay que colocar espacio. Es decir, el número 2000 se puede dejar así, no se coloca con puntos, no se coloca con absolutamente nada, ni comas ni puntos, se coloca así. Pero el número 20.000 se coloca 20 espacio y los 3 ceros. Y así sucesivamente. El 200.000, 200 espacio y los 3 ceros. Otra cosa también importante dentro de los números, el sistema métrico. Todo lo tenemos que transformar a sistema métrico. Yardas a metros, a kilómetros, libras a kilogramos, a gramos. Hay que hacer todas las conversiones también de los números. Por ejemplo, un pie de altura hay que transformarlo a kilómetros de altura o metros de altura. Entonces hay que tener eso también muy en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco sobre el uso de las comillas en la subtitulación. El uso de las comillas, digamos que el principal es denotar, marcar, avisar una cita. Por ejemplo, él me dijo, abro las comillas, mañana nos veremos en tu casa. Ese es el uso principal de una comilla para hacer una cita. Una cosa importante es que si, por ejemplo, vamos a hacer alguna cita o vamos a usar otras comillas dentro de un enunciado que ya está encomillado, por ejemplo, el nombre de una canción, ¿okay? Las canciones también van en comillas. Sí, quizás en la sección de itálicas comenté que también van en itálicas. No, las canciones van con comillas, no van con itálicas. Entonces, por ejemplo, When We Were Young, van en comillas, perfecto. Pero si, por ejemplo, vamos a meter esa canción dentro de otra cita, por ejemplo, ayer me dijo, mi canción favorita es, tenemos que usar comilla simple, una sola comilla, ¿ok? Perdonen, comilla simple. Y si voy a cerrar hasta ahí la cita, coloco las comillas, es decir, se ven como 3 comillas: comilla simple, comillas dobles y el punto para cerrar las comillas. Una cosa muy importante, en inglés las comillas cierran después del punto. Aquí cierran después del punto. En español las comillas cierran antes del punto. Otra cosa muy importante, si una de las citas tiene una pregunta, ¿ok? Y está encomillada, termina de esta forma. Por ejemplo, me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Cierro la interrogación, cierro comilla y coloco punto, ¿ok? Esa es la forma de colocar las comillas y la puntuación luego de ellas.
Una vez que tenemos todo nuestro trabajo ya hecho, corregido, le pasamos el corrector ortográfico, verificamos que no haya ningún error en los chequeos de nuestro software, tenemos que hacer la exportación de nuestro trabajo. Hay clientes que piden formatos muy comunes como SRT, .sub, .sca, hay muchos formatos, ¿ok? Nuestro software, todos tienen muchísimas opciones de exportación. Por ejemplo, el .srt, que es como uno de los más comunes, es el subrib, ¿ok? Nosotros lo que sencillamente hacemos es irnos a con nuestro software, seleccionar, salvar como o exportar, y vamos a tener la lista de formatos que podría estar ahí que nos pide el cliente. Hay otros software que no pueden exportar, por ejemplo, el Subtitle Workshop no puede exportar en EBU, que es un formato que es .stl, ¿ok? Y el Subtitle Edit puede exportarlo, sin embargo tiene problemas de compatibilidad, entonces hay que estar muy atentos a eso, tratar de hablar con nuestro cliente, saber qué podemos exportar y qué no podemos exportar, ofrecerle soluciones, decirle, mira, te lo ofrezco en subrib y quizás te funcione en SCA, y vamos probando con los diferentes formatos, ¿ok? Una cosa muy importante que quizás lo coloco acá dentro del segmento de estilo es que los subtítulos tienen altura. Esto lo digo porque algunos formatos no pueden exportar las alturas de los subtítulos. Por ejemplo, si tenemos un subtítulo donde aparezca, les voy a mostrar aquí en el Easy Titles, vamos a suponer que en este subtítulo esto no fuera un subtítulo, sino una participación de una persona, por ejemplo un reportero, y abajo aparece la gráfica diciendo el nombre del reportero, que es como lo que normalmente vemos en las noticias, el cintillo con los titulares abajo. ¿Qué va a pasar? Si nosotros colocamos el subtítulo en la parte de abajo, va a tapar la gráfica que está apareciendo. Así que es nuestro deber colocar, posicionar el subtítulo en la parte de arriba, ¿ok? Para que abajo se vea la gráfica que está apareciendo y el subtítulo en la parte de arriba se pueda seguir leyendo. ¿Ok? Hay que estar muy atentos a esto, siempre preguntarles al cliente, mira, está apareciendo una gráfica, voy a colocar el subtítulo en la parte de arriba. Ojo, muy importante, si de pronto aparece una gráfica, esto me ha pasado con muchos clientes, si aparece una gráfica y nadie está hablando, quizás debamos traducir esa gráfica, pero si alguien está hablando, no debemos colocar de primero, o sea, no debemos priorizar la gráfica por encima de lo que está hablando la persona. Es decir, que la gráfica quede corta, que abajo aparezca, pero arriba seguimos colocando la participación de la persona que está en el video, ¿ok? Entonces es importante hacer esta aclaratoria con el posicionamiento de los subtítulos y que sepan que hay ciertos formatos que a veces no pueden exportar este posicionamiento. Entonces hay que estar muy atentos con esto de la exportación de los subtítulos. Bien, ya llegando al final de estos tutoriales, solamente quisiera explicarles un poco sobre lo que es el lenguaje neutro. ¿Okay? Ya quizás muchos de ustedes, quienes hayan trabajado en el mundo audiovisual, saben que debemos hacer a veces localización, debemos transformar un poco las cosas que nos aparecen, que tengan diferentes aspectos culturales, que quizás si las traducimos tal cual aparecen, se van a morir en el proceso. ¿Okay? Entonces se pierden en la traducción. Entonces hay que siempre tratar de hacer esas adaptaciones para que se entienda. De todos modos, estas cosas siempre son importantes consultarlas con el cliente, porque a veces no tenemos la libertad de hacerlo y el cliente quiere que eso quede literal. El uso de palabras regionales, regionalismos, tenemos que evitarlos completamente. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo en el caso de Argentina el voceo no se puede usar, no podemos usar vos, vos. En Venezuela no podemos usar, qué sé yo, la palabra cambur para definir al plátano, que por ejemplo en España se le llama plátano al cambur. Entonces hay que buscar siempre en la RAE, en internet, cuál puede ser la palabra que se use más en todos los países. Y la palabra apúrate, por ejemplo, que es apresúrate o deprisa, tenemos que evitarla. Entonces ejemplos como estos, que uno diga, esto me suena que es una palabra regional, siempre tratar de mantener esa neutralidad en nuestras traducciones, bien sea para doblaje o subtitulaje. Con el uso de las groserías es lo mismo, consultarle al cliente hasta qué punto podemos usar groserías. No vamos a usar groserías tan elaboradas, inventadas en nuestro país. Tenemos que usar las groserías más comunes, más conocidas y que se entienda su significado.
¿ok? Entonces hay que estar muy atento a esto. Espero de verdad que les haya gustado toda esta explicación, digamos, básica de lo que es la esencia del subtitulado. No todo lo que digo aquí es verdad absoluta. Como les comento, son cosas que he venido guardando, que he venido aprendiendo con cada uno de los clientes. Quizás hay cosas en las que puedo estar errado, o la información ya se ha actualizado. Como comentaba al principio, es una ola de constantes cambios, entonces en un momento esta es la verdad y en otro momento otra. Lo importante yo creo que es que siempre estén investigando, siempre se interesen y se enamoren por este mundillo que es súper agradable una vez que le tomas el juego y disfrutas de lo que estás haciendo. Espero hacer otros tutoriales a futuro, ya digamos indagando un poco más en algunos de los programas para trabajar subtitulados, ¿sí? Muchas gracias por todo y que les sirva. Hasta luego.